Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días en este Jueves Santo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. Hoy vamos a tener un programa diferente porque además de hablar de noticias de interés, porque son noticias que tienen que ver con el ambiente, los recursos humanos, los fogones prendidos alrededor de la costa, vamos a hablar de educación y sobre lo que ha pasado en el movimiento ambiental en Puerto Rico desde que la gente se dio cuenta que había que tirarse a la calle y había que denunciar lo que estaba pasando con los recursos naturales y con aquellos espacios que deben ser patrimonios del país y están colocados en manos de unos pocos. Vamos a hablar con una persona que ha estado por lo menos 20 años en este esfuerzo desde Amigos del Mar, y estoy hablando de Vanessa Uriarte. Saludos, Vanessa, directora ejecutiva de Amigos del Mar. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy buenos días. Por aquí muy contenta de poder estar en este espacio, ¿verdad? Y compartirles lo que hemos estado haciendo durante estos años. Bueno, Vanessa, yo te decía cuando hablaba contigo que una de las áreas más interesantes de este mundo de denunciar lo que está pasando en el contexto de la defensa del ambiente es retrotraernos a las luchas de comunidades como las de Canóvanas con relación al agua, agua para todos, aquel esfuerzo que se hizo alrededor del bosque, el área que estaba queriendo quedarse en manos de un hotel en el área de Isla Verde. Y Amigos del Mar suena mucho desde allá, porque siempre con diferentes personalidades, diferentes portavoces, figuras como las de Tito Kayak, que siempre han estado entrando y saliendo de los diferentes movimientos, eran importantes para la imagen pública y de qué manera se posicionaba el tema de la defensa de las comunidades del área ambiental y de los recursos naturales en los diferentes escenarios mediáticos. Hoy volvemos con un proyecto que nos vas a hablar de él, pero yo quisiera que me dijeras, desde aquel momento hasta el día de hoy, tú has estado consecuentemente en el movimiento, ¿dónde tú ves el movimiento de defensa? ¿Creció o no creció? ¿Cómo ves a la comunidad ahora, si empática o no con relación a los temas? Pues, ¿verdad? Todas son preguntas que me gustan mucho. A mí me gusta recordar que estos no son luchas que empezaron ayer, ni que empezaron recientemente, sino que son luchas históricas, ¿verdad? Uh-huh. Puerto Rico, las comunidades costeras, que son comunidades en su mayoría, comunidades racializadas, empobrecidas, que es donde vive la mayoría de la gente del país, Claro. toda la vida, ¿verdad? Con la situación política que hemos atravesado desde los tiempos de la conquista europea, las costas han sido ese terreno de disputa. Y se han, ¿verdad?, articulado distintos movimientos de resistencia y defensa, pero que no solamente tienen que ver única y exclusivamente con la cuestión política, sino que tienen que ver con nuestra relación con la naturaleza. Nosotros somos personas, somos isleños, somos caribeñas, claro. Así que la relación que tenemos con las costas está ligada directamente a quiénes somos y a nuestra ideología y cosmovisión, ¿verdad?, de lo que es el mundo. Y es algo que nos han intentado quitar apartándonos de la
naturaleza. Así que, ¿verdad? La lucha de Playas para el Pueblo no la empezamos nosotros tampoco, empezó hace mucho tiempo atrás por otros movimientos en los 70 en contra, ¿verdad?, de la privatización por los hoteles y también la utilización y acaparamiento de las zonas costeras por las bases militares. Así que desde allá, desde los 70, se viene articulando esa consigna. En el 2005, ¿verdad?, cuando Miguel del Mar funda el campamento Playas para el Pueblo en Isla Verde, que estuvimos 14 años defendiendo 5 acuerdos de playa pública hasta que logramos ganarla, ¿verdad?, se reactiva. Así que yo hoy, ¿verdad?, que tenemos tantas pequeñas luchas en distintos puntos de la isla, veo que ha sido un éxito, que la gente sabe, ¿verdad? El pueblo está completamente consciente que las playas son públicas, que las playas no le pertenecen a nadie en particular y que es responsabilidad de todos cuidarlas. Así que yo creo que el trabajo comunitario y el trabajo social se ha hecho bien, que se ha logrado obtener muchas victorias, que ha crecido la conciencia y no solamente, ¿verdad?, la conciencia, sino también se ha promovido las acciones en distintos puntos, ¿verdad?, que no tengan que estar cobijados bajo una organización o un espacio, sino que la gente ha tomado las riendas para la defensa. Creo que donde ha fallado es en el que perpetúa, ¿verdad?, estos incidentes, que es el Estado. Yo creo que el pueblo está claro de cuál es nuestro rol defendiendo la naturaleza y los ecosistemas costeros y nuestras comunidades costeras. Quien sigue fallando en esto es el Estado, el gobierno y las agencias correspondientes, ¿verdad?, como la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales. Nosotros tenemos un trabajo hecho del año pasado, precisamente, Vanessa, hablando de lo que ha pasado históricamente en Puerto Rico. Hablábamos con Ruperto Chaparro, que es un profesional y un manifestante en todas las protestas que hay, porque ha sido un científico que ha estado siempre en la defensa desde la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez de todo lo que está pasando en la costa. Y hablábamos precisamente de ese escenario de lucha que se dio alrededor de la expansión en los años 70 de la industria hotelera. Industria que empezó de alguna manera con los grandes desarrollos en el área este y sabemos dónde están hoy. A mí me parece interesante que tú plantees que el país está listo o el país ha estado listo para defender y el Estado va por otro lado. Porque es lo que hemos visto en términos de cuando hacemos el mapa generacional e histórico de lo que ha pasado en Puerto Rico a partir de los años 70. Muy bien tú dices que hay una lucha de isleños y de caribeños con la colonización y la conquista desde allá atrás, ¿verdad? En siglos anteriores, hasta llegar a todo lo que ha pasado en Puerto Rico a partir de la colonización española y la colonización de Estados Unidos. Parece que las diferencias podrían darse de alguna manera mucho más evidentes en la manera en que nos hemos comportado como país, enfocados en los esfuerzos de lucha. Obviamente la lucha de los años 70 se daba desde con unos esfuerzos diferentes a los que se dan hoy. Y de eso yo creo que vamos a hablar cuando tú nos presentes lo que es el mapa de las costas. Puerto Rico hay una lucha que siempre se da con el cuerpo. Hay una lucha que la gente sale a los lugares a defender el espacio. Está de frente. Ahí está Dolfina Villanueva cuando defendió su espacio y resultó ser asesinada por el Estado precisamente en medio de la defensa de una comunidad costera como es Loíza, racializadas como tú muy bien traes. El esfuerzo en este momento, además de ese cuerpo que se posiciona de frente al Estado para defender los espacios, se da desde unos espacios que lo ha promovido la herramienta virtual de alguna manera, las nuevas tecnologías. Pero yo quiero que tú me digas de ese esfuerzo que vimos en los años 2005 acá, que son 18 años. Tú dices que has visto un crecimiento de la comunidad. ¿Te parece que mucho de lo que pasa con relación al Estado es la mirada exclusivamente neoliberal del espacio costero? Pues sí, yo creo que responde, ¿verdad?, a una visión económica muy particular, ¿verdad? Y a cómo se construyen los discursos. Nosotras hemos optado
por ejemplo, dejar de llamarles recursos naturales y optar por la palabra naturaleza, como una de esas formas de redefinir, ¿verdad?, lo que debería ser nuestra relación con los espacios naturales. El Estado concibe que las playas, pero también que los bosques, que todas las aguas y que todo lo que es naturaleza tiene algún tipo de valor económico, y es el discurso que han estado utilizando, ¿verdad? Y nos despojan, ¿verdad?, de herramientas o de palabras para poder defender lo que tenemos que defender en contra de ellos mismos. Así que, ¿verdad?, las palabras son poderosas. Yo genuinamente creo un cambio. Veo un cambio, ¿verdad? Nosotros hoy vamos a las escuelas y a niños pequeños les preguntamos, ¿verdad?, sin ningún tipo de previa información de quién son las playas, y todo el mundo contesta: las playas son del pueblo. Así que eso no es un esfuerzo que se construye en un solo día, eso es un esfuerzo que se ha construido durante muchos años. Ahora también, ¿verdad?, tenemos una súper ventaja con la tecnología, no solamente porque hace más visibles los espacios de resistencia, sino porque también nos hace accesible la información científica, que quizás, ¿verdad?, es lo que diferencia las luchas de ahora con las de los 70. Y es que, pues, no teníamos tanta conciencia del cambio climático y de otras ¿verdad?, implicaciones de no tomar acciones concretas. Y ahora podemos acceder a esta información de manera fácil, de manera que se pueda entender, que se pueda comprender por todo el mundo. Y pues volviendo, ¿verdad?, a esta relación isleña, los países islas, las naciones islas en el mundo somos las más vulnerables al cambio climático, en particular por el aumento del nivel del mar, porque coloca a nuestras comunidades en una esfera de vulnerabilidad extrema, ¿verdad?, de algo que no podemos controlar. Y si no tomamos acciones ahora, ¿verdad?, cada día nos queda menos tiempo para ello. Entonces, en un país que tiene el 60% de la población viviendo en los 44 municipios costeros o un poco más, que tiene la infraestructura crítica del país en los municipios costeros muy cerca a la zona costanera, o en la zona costanera, como en el caso de los aeropuertos, pero también las plantas de tratamiento de agua, las generatrices energéticas, entre todas estas cosas. No hay ninguna acción proactiva por detener el desastre que ha ocurrido por la concesión de permisos y por la concesión, ¿verdad?, de estas dispensas administrativas, y lo que se promueve es la continuar con un modelo económico basado únicamente en el turismo de lujo o en unos espacios, ¿verdad?, para disfrutar la playa por unos pocos que la puedan pagar. Pero olvidando que si no tomamos una acción, esas playas van a desaparecer todas. Entonces yo creo que desde el lado científico, personas como Ruperto Chaparro, como Marixa Barreto, han levantado ya una data seria y han puesto sus voces a favor, ¿verdad?, de las luchas que ya las comunidades han llevado por años, y estamos todos en un mismo lado tratando de mover, ¿verdad?, un estado que parece inamovible, que un estado que parece que no tiene ningún tipo de esfuerzo ni ganas de hacer un cambio real, y que sus propias leyes se contradicen las unas con las otras. Claro. Y lo que vemos, ¿verdad?, es una impunidad. Así que nosotras creemos en el poder, ¿verdad?, de la movilización ciudadana y de que la gente tiene que salir a las calles, pero también creemos que tenemos que levantar nuestras propias datas y hacer evidente qué es lo que está ocurriendo. Y tenemos esta data científica, pero de momento como que nos estábamos quedando cortos y nos falta el hablar que esto es un problema de país, porque cuando vamos a las vistas públicas o cuando hablamos de ejemplos, a nosotros nos consta como organización que llevamos casi 30 años de trabajo, que recibimos denuncias de personas alrededor de toda la isla de los 44 municipios costeros de cosas que están pasando de manera irregular o ilegal en la zona marítimo terrestre o en la zona costanera. Pero cuando hablamos de ejemplificar, solamente mencionamos casos en particulares que quizás son los que más reseñan en los medios de comunicación. Entonces, esto también nos deja mucha gente atrás. También, ¿verdad?, en el Puerto Rico post-María, el Puerto Rico post-terremoto, que hay unas comunidades que quizás no tienen acceso a los medios, y que hay otro problema que no es solamente ya
detener las construcciones de las personas adineradas, sino que es que también tenemos que garantizar que nuestras comunidades costeras puedan permanecer, que nuestros trabajadores y trabajadoras del mar tengan acceso a su fuente de ingresos, que, ¿verdad? Entonces, ya es mucho más grande o sea, ya no se puede reducir el discurso a solamente queremos una playa accesible, sino que queremos una playa accesible para todos y todas, con todas nuestras diversidades, que queremos que nuestras comunidades costeras permanezcan en sus espacios y que queremos acciones de mitigación y adaptación para que a futuro estas playas puedan seguir siendo nuestra primera línea de defensa ante el cambio climático y que podamos vivir una vida digna y que nos podamos quedar en nuestro país. Precisamente para quedarse en el país. Todo esto va unido o no se puede desarticular de un asunto puntual que tiene que ver con que los gobiernos que han sobrevivido en Puerto Rico o pervivido en Puerto Rico, más que sobrevivido, los sobrevivientes somos nosotros, han estado precisamente trabajando hasta cierto punto a espaldas de que ese esfuerzo colectivo o ese esfuerzo que se debe dar para que un país tenga a disposición todas esas zonas de la naturaleza, sea un proyecto real. ¿De qué manera, si tú que has estado 20, 25 años en esto, tú crees que se ha invertido lo que debería ser el trabajo del Estado para ir a desarrollar desde las comunidades, no solamente la denuncia, sino el trabajo para concientizar de que hayan proyectos que en efecto coloquen a la naturaleza como ese espacio en el que todos podemos convivir con ella y viceversa? Son estos espacios como el de ustedes, Amigos del Mar, y tantos otros que se reproducen. Estoy de acuerdo contigo, mediáticamente hay unas necesidades en otras áreas que no necesariamente se han podido impactar. Nosotros le llamamos los fogones prendidos, que están por todas las esquinas. Hay unos que son más visibles y otros menos visibles. Obviamente para mí, por vivir en una condición de isla, el espacio costero siempre ha sido de mucha más motivación hasta cierto punto de los diferentes grupos de visibilizar, y sobre todo los medios de comunicación tradicionales, que eran los que mantenían ese esfuerzo vivo alrededor de sus coberturas. Eso obviamente se ha impactado de otra manera con medios independientes que hacemos un trabajo diferente relacionado a esos temas. Pero sí, en efecto, la costa ya o llamó y llama más la atención o tiene más visibilidad. ¿Tú crees que en efecto el país se está dando cuenta de que ante la incapacidad del Estado de poner a disposición esos proyectos, mencionas a Marixa Barreto, que tiene un trabajo, un esfuerzo científico brutal con la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, Río Piedra, para visibilizar lo que es el impacto en la costa y lo que debe ser la ley de moratoria, de construcción y desarrollo en la costa? ¿Te parece que en efecto la gente se ha dado cuenta? Si no tomamos el país en nuestras manos para colocar allí gente que tengan esta capacidad de traer proyectos que beneficien al desarrollo del país con ese contacto y ese desarrollo sustentable y sostenible con la naturaleza, no tenemos oportunidad de que otros lo hagan desde donde han estado? ¿Te parece que hay conciencia de eso? Sí, yo creo que el país está claro. O sea, ¿verdad? Nosotros apostamos a crear este mapa porque también reconocemos que aunque el país está claro y sabe cuál es el rumbo a seguir, pues el mismo Estado nos impide, ¿verdad? O no nos crea las condiciones para que tengamos el tiempo suficiente de defendernos, porque tenemos que sobrevivir todo el tiempo. Claro. Y nosotras estamos apostando, ¿verdad?, a que todas esas voces se escuchen y que lo podamos hacer de una manera visible, que podamos, ¿verdad?, reconociendo que no todo el mundo tiene la capacidad de poner la cuerpa enfrente de un bulldozer a defender su comunidad, pero que eso no sea un impedimento para que puedan tener una voz en estos espacios, y que no se reduzca, ¿verdad?, la discusión política a que son casos aislados, porque yo creo que ahí, ¿verdad?, es lo que nosotras estamos apostando a romper, y es que el discurso no se siga viendo como
como que solamente pasa en Rincón o solamente pasa en Aguadilla o son casos aislados, sino que esto es un problema de país y que como país tenemos que encontrar soluciones colectivas que atiendan, ¿verdad?, todas las necesidades de las personas y que las personas se vean reflejadas ahí y se puedan ver también identificadas y decir, oye, mira, aquí está mi comunidad, pero resulta que la comunidad del lado también está pasando algo similar. Claro. Entonces, podamos hacer eso visible, ¿verdad? Y esto es parte de un trabajo que luego de salir de Isla Verde, ¿verdad? Estuvimos reflexionando después de 14 años cómo se ganó, cómo ganamos y qué ganamos. Y si es suficiente, pues no es suficiente. Así que no tuvimos, ¿verdad? Nos tomamos el tiempo de hacer encuentros de comunidades costeras alrededor de todo el país, de hablar con la gente, de escucharles. Y buscar la manera de que entender cómo podíamos visibilizar la realidad de todas las puertorriqueñas, ¿verdad? Que cada día se enfrentan a situaciones en sus comunidades costeras y atender una necesidad, ¿verdad? Que estábamos viendo que tenemos que combatir ese discurso del Estado de que son casos aislados y que y las leyes que hay o el Estado de Derecho vigente es suficiente para atenderlo y no lo es. Ahora vamos al desarrollo del mapa. Ustedes tuvieron ese contacto con las comunidades. Yo creo que es 14 años, 20 años, mucho tiempo. Y a esto voy porque a veces pensamos que los movimientos sociales son tan rápidos como que el gobernante dice X y en 6 meses, en un año, el gobernante va para afuera porque ya tenemos la conciencia. Y yo siempre digo que el movimiento social es mucho más lento. Sobre todo de conciencia en un país que ha estado siempre impactado por voces oficiales desde el partidismo político, pero sobre todo desde el que replica o quienes replican las voces oficiales, que son los medios de comunicación, un bombardeo brutal de que todo aquel que pone el cuerpo frente a un bulldozer, como tú le dices, es comunista, etcétera, etcétera. Todos esos discursos han sido terribles para minar la capacidad que tiene un país de moverse cuando está siendo definitivamente vedado de disfrutar de su país por X o Y. Hablamos de todo ese tiempo en que ustedes hablaron, insisto, con las comunidades, se comunicaron, cuáles fueron las necesidades y llegaron a un mapa interactivo. Primero vamos a hablar de la construcción de ese mapa, cómo llegaron a establecer y sobre todo, cómo llegan a construirlo, las aplicaciones. Siempre le digo a la gente que todo esto cuesta. Vivimos en un país capitalista, en un sistema capitalista, que para poder tener incluso las herramientas que vamos a utilizar para concientizar necesitamos dinero. ¿De qué ustedes viven? ¿Cómo llegaron a tener este mapa? Pues esa es la mejor pregunta. Nosotras, ¿verdad? Yo llevo ya muchos años, ¿verdad? Más de 10 años con Amigos del Mar, ya muchos años. Sí. Pero empecé muy joven, o sea, empecé empezando la universidad. Y pues luego, ¿verdad?, de que salimos de Isla Verde, hubo un cambio generacional en la organización, ¿verdad? Nosotras tomamos la decisión, ¿verdad?, también de que ya era tiempo también que los compañeros y las compañeras que llevaban muchos años entregándolo todo voluntariamente y dejando el pellejo tuvieran un momento de un poco de descanso y de dedicarle a sus familias, recordando que aquel campamento estuvo 365 días al año con presencia física allí. Así que, ¿verdad?, un proceso agotador y que tiene, ¿verdad?, también unas consecuencias a nivel personal. Así que nos repensamos como organización y dijimos, pues no, vamos a seguir. Nosotros creemos en esto como un proceso de formación y también como un proceso político, ¿verdad? De que la defensa de la naturaleza es también política y tiene unas consecuencias, ¿verdad? Así que nos repensamos y logramos, ¿verdad?, traer gente nueva, sangre nueva a la organización. Personas muy jóvenes, pero con muchos deseos de formarse y de aportar al país y de aportar a construir soluciones, así como llega quien ahora es nuestra codirectora, Gabriela Vélez, una joven geógrafa que empezó con nosotros con todas las ganas de comerse el mundo, ¿verdad? Y otros compañeros también de otras zonas.
Y de ahí es que surge, ¿verdad?, el pensar cómo hacemos esto. ¿Verdad?, para nosotros es importante que Amigues del Mar es una organización ambiental y política que está formada por gente de distintas materias. O sea, nosotros somos completamente interdisciplinarios y apostamos realmente a que así es que se construye el país, con todas las mentes. Tenemos maestros, psicólogos, geógrafos, abogados, hay gente de todos espacios, ¿verdad? Y eso es lo que hace tan diversa nuestras formas de luchar. Así que nosotras decidimos que nos queríamos mover a quizás ya tener un proceso más que siempre lo hemos trabajado, que es ese acompañamiento comunitario, de poder entonces servir como ese backup, ¿verdad? De apoyar y facilitar los procesos de organización de las comunidades que se comunican con nosotros y nos piden apoyo, y mantener un rol mucho más pasivo, menos protagónico, pero entonces amplificar las voces de estos líderes comunitarios y de estas comunidades, y que sean ellas las protagonistas, ¿verdad?, de sus propias historias y del cómo defender sus espacios. Así hemos estado trabajando ya por más de 2 años con comunidades en Santa Isabel, en Piñones y en otras áreas. Así que ha sido un proceso más lento y nos hemos movido a esto, ¿verdad? Y a buscar los mecanismos de poder solventar esto. Y pues de ahí surgió entonces la idea de empezar a nombrar la situación de las playas como una crisis en las costas. Y poder trabajar todas las dimensiones, ¿verdad? Desde la salud psicoemocional de las personas que habitan estos espacios, cómo esto impacta, cómo movemos política pública para crear las leyes que necesitamos, ¿verdad? Y adaptar las que no nos sirven en estos momentos y que es las que han provocado este estadio, ¿verdad?, de que pareciera que nunca acaba la lucha y que de momento se repite en distintos espacios, pero también para insertar a esos proyectos cosas que entendíamos que estaban cojas, y que era no solamente el definir la ley nueva o crear estas cosas, sino que también se entendiera que tenemos que ser proactivos y entender también en conjunto las cuestiones sociales y las cuestiones ambientales de restauración y mitigación, y producir un cambio sistémico en cómo nos relacionamos con los espacios naturales, sobre todo post-María. ¿Verdad? Lo devastador del huracán, no solo, ¿verdad? Todavía hoy tenemos miles de personas viviendo con toldos azules a casi 6 años de esta tragedia, pero también vimos cómo podemos repensarnos para que los espacios naturales sean no una amenaza, sino una fortaleza para nuestras comunidades, si aprendemos a relacionarnos y entendemos lo que hay ahí y para qué funciona y cuál es su función en relación con nosotros. Así que de ahí celebramos unos encuentros de comunidades costeras alrededor de los 4 puntos cardinales, donde nos reunimos con personas por región, incluyendo a Vieques, sobre explicar cuál es el estado de derecho actual, cuáles son las propuestas, y literalmente escucharles para tejer redes de apoyo entre ellos y que se conocieran entre municipios y entre comunidades. Y pues de ahí surgieron unas constantes, ¿verdad?, de cosas que se estaban quedando cojas, como integrar quizás las partes de las limpiezas, pero lo que nos dimos cuenta es que no nos conocemos y que no nos veíamos, no vemos el problema como un problema total, lo vemos como un problema que me afecta a mí. Así que pues nuestra geógrafa Gabriela nos dice, pues vamos a crear un mapa, pero un mapa que lo cree la gente, que la gente pueda tener la oportunidad de ser parte de esa construcción colectiva, de visibilizar los problemas en la costa, y que puedan ver en vivo su entrada, su denuncia, para que se sientan validadas. Y de ahí entonces, ¿verdad?, nos movemos a buscar las mejores herramientas. Obviamente ella como geógrafa pues tiene un conocimiento especializado en plataformas, y hemos tenido mucha suerte, ¿verdad?, de contar con gente maravillosa y colaboradores maravillosos que han creído en este sueño de que podemos articular unas soluciones colectivas si vemos el problema como un todo. Y de ahí entonces hemos podido acceder a obtener las plataformas a muy bajos costos y de unas maneras muy, muy fáciles, pero también
haciéndolo nosotras, así que aquí Claro. nosotras no hemos contratado un experto, Ujú. quizás por eso el proceso ha sido un poco más lento, pero también es un proceso que surge del amor y que surge de nuestra necesidad de poder aportar a construir esas soluciones colectivas y que la gente tenga las herramientas en sus manos para ser parte de esa construcción. Te entiendo y sabes que este proyecto es básicamente lo que tú has narrado en 30 segundos. Nosotras mismas. Nosotras mismas hacemos cosas y así vamos creciendo. Pero quiere decir que ustedes solamente han accedido a dinero de donaciones individuales. No han tenido todavía propuestas, no han tenido los famosos grants, pero No, tienen desarrollo para que eso sea una posibilidad. O sea, quieren desarrollarse hasta allá, es lo que quiero decir, para obviamente tener una organización mucho más poderosa en términos de mayor acceso, etcétera. Esa sí, es la nosotros idea. somos, ¿verdad? Nosotras siempre hemos sido una sin fines de lucro, Sí. hacia todo el trabajo voluntario. Ujú. Ahora nos estamos moviendo, ¿verdad? A buscar fuentes de financiamiento individuales, ¿verdad? Ujú. No pretendemos nunca acceder a fondos gubernamentales ni a Entiendo. comprometer Sí. el sentido, ¿verdad? Porque aun Ujú. cuando hemos obtenido, ¿verdad? Y hemos aportado a esta infraestructura, nuestro trabajo es un trabajo que consideramos político y que lo abrazamos como un trabajo político, Ujú. así que nada que pueda comprometer nuestros ideales o coaptar nuestro trabajo. Ujú. Así que si aparece financiamiento bien y si no, ¿verdad? Igual que lo hemos hecho durante 28 años, Perfecto. seguiremos trabajando en conjunto con la gente. No es algo que Ujú. no hayamos hecho antes, no es lo que nos motiva. Lo que nos motiva es poder construir las soluciones para quedarnos en este espacio. Así que de ahí, pues, hemos construido esta herramienta que es maravillosa y que la hemos hecho en colectiva y Ujú. aprendiendo cosas que quizás no sabíamos cómo se hacían, pero de Claro. momento todas sabemos ahora quizás cómo se localizan las cosas, cómo los compañeros han montado las páginas web ellos mismos. Así que todo ha sido un proceso bien orgánico. Orgánico. Pero también un proceso bien cuidadoso de que responda a cómo protegemos a la gente también, ¿verdad? Que esa información que se entra ahí no coloque a nadie, ¿verdad? La información personal de nadie Claro. visible, que esté protegida, que esté cuidada y, ¿verdad? También retándonos a nosotras mismas de crear ese rigor científico. Si el Estado no hace el trabajo de levantar la data, pues lo estamos haciendo nosotras. Y vamos a hacerlo, ¿verdad? Con todo el cariño del mundo, pero no solamente es tener la denuncia, sino que va a haber un proceso de validación de datos, de corroborar que los puntos geográficos están donde tienen que estar, que lo que está allí, ¿verdad? Es lo que se denunció, que esto tampoco se convierta en una cacería de brujas como tal, Claro, sino que claro. sea realmente un espacio donde podamos ver unas realidades que quizás no nos son tan fáciles de visualizar. Vanessa, cuando ustedes tuvieron la oportunidad de censar a esos grupos y llegaron a establecer que era un mapa interactivo, lo hicieron porque se dan cuenta que la gente en efecto tiene acceso, o por lo menos los que ustedes han recibido en esos diferentes encuentros, tiene acceso y posibilidad de manejar este tipo de herramientas. Exactamente, ¿verdad? ¿verdad? Hay una constante y es que la gente también, pues sí, ¿verdad? Hay muchas denuncias que se hacen por las redes sociales, pero pues Sí. se pierden entre tanta información. ¿Verdad? Y también nos tomamos el tiempo de escoger la herramienta más sencilla, también, ¿verdad? Sabiendo que no todo el mundo es diestro con la tecnología y que no podemos apostar a que esto sea un proceso muy complicado. Así que también jugamos con eso y ofrecemos otras opciones, ¿verdad? No solamente entrar al cuestionario, que es bastante sencillo porque es solamente marcar puntos. O sea, oprimir el botoncito y es corto, pero también, ¿verdad? Pues están las opciones de que nos llamen directamente a nuestro teléfono o nos envíen un correo electrónico o sigan utilizando las redes sociales que han sido como nuestra primera fuente de información durante muchos años. La cantidad de denuncias que Amigas del Mar ha recibido a través de las redes sociales durante tantos años es increíble.
pero ni siquiera nosotros teníamos la capacidad, ¿verdad?, de poderla agrupar en un solo espacio. Así que lo que queremos es eso, que se pueda ir agrupando y que se pueda recopilar toda la información necesaria en un solo lugar, pero que también esté disponible para la gente. Una de las cosas bien nítidas que tiene el mapa es que se puede ver en vivo mientras van subiendo las denuncias. Se ve en vivo el conteo de qué tipo de denuncia se está haciendo y se puede, pues, por ejemplo, acceder a si la persona subió, no se ve el punto específico, ¿verdad? Porque hay un proceso de curarlo, pero si hay estructuras que están en abandono y la persona puso una foto, pues puedes ver la foto y puedes ver la magnitud del daño o la descripción de lo que está ocurriendo. Ok. Vanessa, yo quisiera que me dijeras cómo lo acceden. ¿Tienen que entrar a la página o bajan una aplicación al teléfono para del teléfono utilizarlo? Pues todavía no estamos en la aplicación, esperamos verla si esto funciona, movernos ahí, ¿verdad? Ya hay unas conversaciones con estudiantes de la universidad que están bien interesadas en apoyar y en hacer crecer esto, pero por ahora, ¿verdad?, se accede a través de www.mapadecostaspr.com, todo juntito, mapadecostaspr.com, y allí van a encontrar en esa página web toda la información sobre por qué esta herramienta, la descripción de cómo se llega a este espacio, y ahí pueden acceder entonces apretando el botón de formulario al formulario bien sencillo, que, ¿verdad?, hay varios videos en YouTube también de cómo se accede y cómo se entra la información, donde tú marcas. Estamos buscando ahora mismo nos estamos concentrando en 6 cosas puntuales, que son las construcciones con o sin permisos en la zona costanera, la rotulación de permisos de agencia que aparecen así como un aviso de deslinde o cualquier otro, que no necesariamente tiene que haber construcción, la remoción de corteza terrestre o vegetativa, también los rótulos de las ventas, y esas ventas, por ejemplo, si hay rótulos o si son por internet, también se pueden colocar. Otro punto que estamos buscando son las estructuras abandonadas, y esto, ¿verdad?, atendiendo el problema de que, y es algo que el SIGRANT ha trabajado mucho, que es que tenemos ya un sinnúmero de estructuras que por la erosión han terminado como estorbos que están dentro del mar, pero esto no se está haciendo nada con ellos, y esto impide que la playa se pueda recuperar sola. Exacto. Así que está acelerando el proceso de erosión y colocando en mayor riesgo a otras personas más adelante en la línea de costa, porque nadie se está haciendo responsable de limpiar, remover adecuadamente, ¿verdad?, estas estructuras que son un riesgo, porque se pierde la costa, pero también porque contaminan. Así que esos puntitos, ¿verdad?, están ahí bien accesibles, se entra a la localización y se someten, ¿verdad? Y la información de la persona que somete esta información es completamente anónima, queda protegida, así que no es visible. Y ahí mismo en la página de entrada, en mapadecostaspr.com, puede ver el mapa en tiempo real en cómo se está viendo en este momento. Te agradezco mucho, Vanessa, esta conversación, y que sigamos teniendo conversaciones relacionadas. Siempre reconozco el trabajo que ha hecho Amigos del Mar y Amigas del Mar, porque realmente llevamos mucho tiempo. Cuando yo me voy tan atrás como a los años 80 de hablar de Agua para el Pueblo, te imaginas de qué estoy hablando, tú lo conoces, yo creo que nos conocemos desde allá, de hecho. Bueno, un poquito, hay compañeros que estaban allí, yo Cierto. todavía, pero Jessica Rodríguez, yo todavía, pero Jessica Rodríguez, la licenciada, y otras personas, ¿verdad?, que han dado tantas luchas importantes, y que la memoria histórica a veces se nos pierde, entonces pensamos que estas son cosas que pasan ahora, y no, son luchas inconclusas que tienen relevos generacionales y tienen momentos históricos distintos. Y hay maneras nuevas de seguir luchando. Definitivamente. Te agradezco mucho. Ya saben, amigosdelmar.org, pero va al mapadecostaspr.com y pueden acceder a ese mapa
entrar. La información es totalmente anónima, pero es importante para poder establecer y tener un documento con el que estas organizaciones puedan trabajar y que las comunidades puedan seguir trabajando. Hay país, yo siempre lo recuerdo, ponlo en la nevera. Me parece que este tipo de esfuerzo es el que nos dice hasta dónde el nivel de conciencia ha llegado, precisamente porque han existido grupos, han existido cuerpos que se han puesto de frente a los bulldozers, de frente a la policía, que tienen unas maneras y estrategias de luchar, pero obviamente hay una generación que también conoce de otras maneras y las está poniendo en funcionamiento en este momento. Gracias, Vanessa. No te vayas porque quiero hablar contigo antes de culminar el programa. Bueno, después de culminar el programa y que salga. Gracias muchas por estar. Y aquí siempre será una voz para que ustedes puedan informar sobre lo que está ocurriendo en sus comunidades. Gracias. Bueno, estuvimos con Vanessa Uriarte. Yo creo que es importante que manejemos de alguna manera poniéndole rostro a quienes están haciendo un trabajo para que tengamos más país, para que tengamos un país que pueda ser sustentable y sobre todo vivible desde el punto de vista de acceder a la naturaleza que tenemos alrededor. 44 municipios en la costa de Puerto Rico. Sabemos, ahí está Luquillo, ahí está Aguadilla, ahí está Rincón, todo lo que ha ocurrido en esos fogones prendidos, unos más visibles, otros menos visibles. Pero todos tienen la particularidad de que las comunidades están denunciando lo que está ocurriendo y están dispuestas a trabajar por rescatar esos espacios. Nosotros nos fuimos, recuerden, mañana es Viernes Santo, no tenemos programación, pero volvemos el lunes con otro Noticias con Café a las 8 de la mañana. Gracias, Víctor, por estar. Gracias, Vanessa Uriarte. Y seguiremos insistiendo. Hay país. Ponlo en la nevera. El periodismo lo que quiere desde estos esfuerzos independientes y bona fides es precisamente que puedan tener la capacidad de acceder a la información que usted tiene derecho a saber. Nos vemos el lunes.